Mateo Valbuena, heredero de un imperio multimillonario, vivía atrapado en una mansión tan lujosa como vacía, comprometido con una mujer que no amaba y atormentado por un luto que le había robado el alma. A kilómetros de distancia, en el corazón vibrante de la pequeña Habana, Alina Soler soñaba con ser enfermera mientras servía mesas para pagar sus estudios. Su única riqueza era una bondad inagotable. Sus mundos, separados por un abismo de dinero y poder, nunca debieron cruzarse. Sin embargo, un solo acto de compasión en un parque cambiaría sus destinos para siempre, uniendo al hombre que lo tenía todo pero no sentía nada, con la joven que no tenía nada más que un corazón puro. ¿Qué harías si descubrieras que la persona destinada a salvarte es la misma que tu mundo está diseñado para destruir? Pero antes de revelarte cómo un simple gesto de bondad hacia una anciana desconocida pudo desatar una guerra en la familia más poderosa de Miami, detente un momento. Si tú también crees que el destino tiene un plan maestro y que un corazón puro puede ser la luz en la más profunda oscuridad, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir te demostrará que el amor verdadero no entiende de clases sociales y que a veces la salvación llega de la mano de un completo extraño. Prepárate, porque esta historia apenas comienza y las mentiras están a punto de derrumbarse una por una, revelando una verdad que lo cambiará todo. Todo comenzó en una tarde soleada, cuando Isadora de la Fuente, la poderosa matriarca de los Valbuena, decidió huir de su jaula de oro. Vestida con ropas sencillas, buscaba un respiro del silencio de su mansión, un momento de normalidad. Pero el destino le tenía preparada una prueba. Un mareo repentino la hizo caer al suelo, vulnerable y desorientada. La gente pasaba a su lado, indiferente a su angustia. Fue entonces cuando apareció Alina, un ángel en medio de la multitud. Sin dudarlo, la joven camarera se arrodilló, usó sus conocimientos de enfermería para estabilizarla y le ofreció su propia botella de agua. Al ver que la anciana no tenía cómo volver a casa, Alina le entregó los únicos billetes que llevaba, un gesto que le costaría su propia cena. Isadora, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo susurrar su nombre antes de que desapareciera. En ese instante, supo que había encontrado la única cura para el corazón roto de su hijo. Isadora recibió a Alina en la puerta de la mansión Valbuena con una sonrisa que escondía un plan maestro. «Bienvenida, querida», dijo, mientras Mateo observaba desde lo alto de la escalera de mármol, con los brazos cruzados y una expresión de puro desdén. Para él, esa joven no era más que otra intrusa, una oportunista atraída por el brillo del dinero. Sentía un desprecio inmediato por su ropa sencilla y su mirada nerviosa, que contrastaban violentamente con el lujo opresivo de su hogar. Alina, por su parte, intentaba ignorar la frialdad de su mirada, concentrándose en la fragilidad de Isadora. No entendía por qué la habían contratado, pero su instinto de enfermera le decía que esa anciana necesitaba más que compañía. Necesitaba calor humano, algo que parecía escasear en esa casa. Genevieve Moretti no tardó en hacer su aparición, deslizándose por el salón como una pantera de seda. Su sonrisa era un arma perfectamente afilada. «Así que esta es la nueva adquisición de tu madre, cariño», le susurró a Mateo, con un tono que mezclaba falsa curiosidad y veneno puro. No veía a Alina como una amenaza romántica, sino como una pieza fuera de lugar en su tablero de ajedrez, un peón que debía ser eliminado antes de que complicara la partida. En su mente ya estaba trazando el plan: desacreditarla, humillarla y recordarle a todos su insignificante origen. «Asegúrate de que no toque la platería», añadió con una risa cruel, sembrando en la mente de Mateo la semilla de la desconfianza, una semilla que él estaba demasiado dispuesto a regar.
Días después, mientras caminaba por los pasillos silenciosos de la mansión, Mateo se detuvo al escuchar una risa genuina proveniente del jardín de invierno, un sonido que no había oído en años. Se asomó y vio a su madre, Isadora, con los ojos brillantes de alegría, mientras Alina le contaba una historia divertida sobre su barrio. No hablaban de negocios ni de obligaciones, compartían un momento de pura y simple humanidad. Alina sostenía la mano de su madre con una ternura que no podía ser fingida. Por primera vez, el cinismo de Mateo se resquebrajó. Vio en Alina no a una empleada, sino a la persona que le estaba devolviendo a su madre un pedazo del alma que él creía perdido para siempre. Una extraña mezcla de gratitud y confusión se apoderó de su corazón. Isadora, sintiendo el cambio en su hijo, comenzó a tejer su red con más audacia. «Alina, ¿podrías llevarle este té a Mateo? Ha estado encerrado en su despacho todo el día», le pedía con una inocencia calculada. Estos encuentros forzados eran breves y tensos, pero en cada uno, Alina dejaba una marca. Una noche, al llevarle un documento, ella notó un error en un cálculo que nadie más había visto. Mateo, sorprendido por su agudeza, la miró con nuevos ojos. Ya no era solo la chica buena, sino alguien con una inteligencia inesperada. Desde las sombras, Genevieve observaba estas interacciones con una alarma creciente. La insignificante camarera se estaba convirtiendo en una confidente. El juego había cambiado, y se juró a sí misma que lo terminaría sin importar cuán sucio tuviera que jugar. La paciencia de Genevieve se había agotado. Observaba desde las sombras cómo la simple presencia de Alina descongelaba el gélido corazón de la mansión Balbuena, y un odio helado se apoderó de ella. No podía permitir que una camarera arruinara sus planes. Decidió atacar donde más dolería, la confianza que Isadora había depositado en Alina. Una noche, mientras todos dormían, se deslizó en la suite de la matriarca y cambió las etiquetas de sus medicamentos, creando una combinación que, sin ser letal, provocaría una severa desorientación y malestar. Lo hizo con la precisión de un cirujano y el corazón de una víbora, sabiendo que al amanecer la culpa recaería sobre la única persona encargada de administrarlos. Para Genevieve, Alina no era una persona, sino un error que estaba a punto de corregir. A la mañana siguiente, el caos se desató. Isadora se despertó confundida, con el pulso acelerado y una debilidad que la aterrorizó. Mateo irrumpió en la habitación y encontró a Alina tratando de calmar a su madre, con el frasco de pastillas equivocado en la mano. La evidencia era abrumadora. «¡Fuera de aquí!», le gritó Mateo con una furia que lo cegaba. «Te pagué para que la cuidaras, no para que la envenenaras». Las lágrimas corrían por el rostro de Alina mientras intentaba explicar que ella no había hecho nada, que los frascos estaban en su lugar. Pero su voz se perdía en el torbellino de acusaciones. Genevieve observaba desde el umbral con una falsa expresión de horror, saboreando cada segundo de su victoria mientras el hombre que amaba destruía a la mujer que se interponía en su camino. Mientras Alina empacaba sus pocas pertenencias, con el corazón hecho pedazos, un golpe suave sonó en su puerta. Era Ricardo, el chófer de la familia, un hombre de pocas palabras, pero de lealtad inquebrantable a Isadora. «Señorita Soler», dijo en voz baja, «yo no creo que usted haya hecho esto». Le confesó que la noche anterior, mientras hacía una última ronda, vio a la señorita Moretti salir sigilosamente del ala de las habitaciones de la familia, mucho después de que se hubiera despedido. No le dio importancia en el momento, pero ahora todo encajaba. La revelación fue como un rayo de luz en la oscuridad. No era una simple equivocación, había sido una trampa. Ricardo, arriesgando su empleo, le dijo que iría a contarle todo a Mateo.
Con la confesión de Ricardo resonando en su mente, Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La duda se convirtió en una certeza aplastante. Había sido un idiota, manipulado por la mujer con la que planeaba casarse. Corrió hacia la habitación de Alina y la encontró con la maleta en la mano, lista para irse. «No te vayas», le suplicó, su voz rota por el arrepentimiento. «Alina, perdóname. Fui un ciego». Le contó lo que Ricardo le había dicho y vio en sus ojos no rencor, sino una fuerza que lo avergonzó. «Genevieve no va a salirse con la suya», dijo Mateo, tomándole la mano con una delicadeza que nunca antes había mostrado. «Pero necesito tu ayuda. Quédate y luchemos juntos». En ese instante, su relación cambió para siempre. Ya no eran jefe y empleada, sino dos almas unidas contra una oscuridad compartida. Alina se quedó, pero no como una víctima, sino como una guerrera silenciosa. En la biblioteca, bajo la tenue luz de una lámpara, ella y Mateo trazaron su plan. El testimonio de Ricardo era valioso, pero necesitaban algo irrefutable, una prueba que destruyera la fachada de Genevieve sin dejar lugar a dudas. «Ella es arrogante», susurró Mateo, su voz cargada de una furia fría. «Cree que ganó. Volverá a atacar para asegurarse de que te vayas para siempre». Fue entonces cuando propuso la idea. Llenar la mansión de ojos invisibles, cámaras ocultas que capturaran su verdadera naturaleza. Alina asintió, su miedo transformado en una determinación de acero. No solo luchaba por su nombre, sino por la familia que la había acogido. Mientras tanto, Genevieve se pavoneaba por la mansión como si ya fuera la dueña. Veía a Alina aún presente, no como una amenaza, sino como un recordatorio de su poder. Su arrogancia la cegaba por completo. «Mateo, querido, debemos fijar la fecha de la boda», le decía con una sonrisa dulce y venenosa, presionándolo para acelerar la fusión de sus imperios. En su mente ya no se trataba solo del dinero, se trataba de aniquilación. Quería borrar a Alina, humillarla de tal forma que su recuerdo fuera una mancha de vergüenza en la historia de los Balbuena. Estaba tan segura de su control sobre Mateo que no notó el hielo en su mirada ni el silencio calculado que respondía a sus planes. Con la bendición de una recuperada y furiosa Isadora, el plan se puso en marcha. Ricardo, usando sus contactos de confianza, supervisó la instalación de microcámaras en puntos estratégicos, el pasillo que llevaba a la habitación de Alina, el salón principal e incluso en la biblioteca. La trampa estaba lista. Ahora venía la parte más difícil. Alina debía actuar como si estuviera derrotada, con la mirada perdida y los hombros caídos, una sombra de la mujer vibrante que era. Cada día era una tortura, pero la mano de Mateo buscando la suya a escondidas o una mirada de aliento de Isadora le daban la fuerza para continuar. La mansión entera contenía la respiración, esperando el siguiente movimiento de la víbora que vivía entre ellos. El golpe final de Genevieve llegó antes de lo esperado. Cegada por la impaciencia, decidió que una acusación de robo era la jugada perfecta para sellar el destino de Alina. Su objetivo, el legendario collar de diamantes de la abuela de Mateo, una joya de valor incalculable y profundo significado sentimental. Una noche, creyéndose completamente sola, se deslizó en la habitación de Alina. Con una sonrisa de pura malicia, sacó el collar de su bolsillo y lo escondió en el fondo del bolso de la joven. No sabía que, a kilómetros de distancia, en un monitor de seguridad, Mateo, Isadora y Alina observaban cada uno de sus movimientos. La imagen de su traición, nítida y condenatoria, era la prueba que necesitaban. El telón estaba a punto de caer. La cena en el gran comedor de los Balbuena se desarrollaba bajo una tensión palpable, tan densa que se podía cortar con los cuchillos de plata. Genevieve, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, eligió ese momento para lanzar su ataque final.
Dejó caer su tenedor con un tintineo dramático que silenció la habitación. «Lamento interrumpir», dijo con una voz cargada de falsa preocupación, «pero algo terrible ha sucedido. El collar de la abuela de Mateo ha desaparecido». Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron sobre Alina. «Es una pieza irreemplazable, y es extraño, pero solo ha faltado desde que ciertas presencias nuevas llegaron a esta casa». Mateo sintió una punzada de hielo en el corazón, la duda envenenándolo mientras miraba a Alina, quien palideció, sintiendo el peso de una acusación que no podía comprender. Con una teatralidad digna de una actriz consumada, Genevieve se levantó y caminó hacia donde Alina había dejado su bolso. «Por supuesto, solo para descartar lo imposible», murmuró, abriéndolo sin pedir permiso. Metió la mano y, con un grito ahogado de sorpresa, sacó el resplandeciente collar de diamantes que brilló bajo la luz del candelabro como una serpiente de hielo. El silencio fue absoluto y devastador. «No, yo no», balbuceó Alina, con los ojos llenos de lágrimas de incredulidad y pánico. Mateo se quedó paralizado, el corazón roto en 1000 pedazos. La evidencia era irrefutable, una traición visual que aplastaba la confianza que había comenzado a construir. Estaba a punto de pronunciar las palabras que la expulsarían de su vida para siempre, su rostro una máscara de dolor y furia. «Suficiente, Genevieve». La voz de Isadora resonó con la fuerza de un trueno, llena de una furia gélida que congeló a todos en su sitio. Se puso de pie, su frágil figura ahora irradiando un poder inmenso. «Creíste que todos aquí éramos tontos, ¿verdad? Creíste que tu veneno pasaría desapercibido». Con una señal a Ricardo, una enorme pantalla descendió de la pared, revelando una imagen nítida y en alta definición. En ella se veía a Genevieve, con una sonrisa malévola, entrando a hurtadillas en la habitación de Alina y escondiendo el collar en su bolso. La verdad se proyectó en silencio, cada gesto una puñalada a su credibilidad. El rostro de Genevieve se descompuso, pasando del triunfo al pánico más absoluto. Mateo la miró no con dolor, sino con una repulsión total, la venda finalmente arrancada de sus ojos. «Es un montaje, una mentira», gritó Genevieve, desesperada. Pero Isadora no había terminado. Arrojó una carpeta sobre la mesa. «Y esto también es una mentira, supongo». Dentro había documentos irrefutables, correos electrónicos, registros bancarios, un plan detallado de cómo la familia Moretti planeaba desviar los activos de Valbuena Global Holdings hacia sus propias cuentas después de la boda, llevándolos a la quiebra. La revelación final fue un golpe mortal. Mateo se acercó a Genevieve, su voz un susurro letal. «Lárgate de mi casa y de mi vida, ahora». Sin mirar atrás, vio cómo la seguridad la escoltaba fuera, las pesadas puertas de la mansión cerrándose tras ella como la tapa de un ataúd. En el silencio que siguió, sus ojos encontraron los de Alina, llenos de un arrepentimiento profundo y un amor que ya no podía ni quería ocultar. La caída de Genevieve Moretti no fue silenciosa, fue un estruendo que sacudió los cimientos de la alta sociedad de Miami. A la mañana siguiente, los abogados de Valbuena Global Holdings desataron una tormenta legal, presentando pruebas irrefutables de fraude y conspiración. El imperio Moretti, construido sobre mentiras, se desmoronó en cuestión de semanas. Perdieron contratos, su reputación se hizo cenizas y fueron marginados de cada círculo social que antes dominaban. Genevieve, que soñaba con ser la reina de un imperio, se encontró sola, despojada de su poder y su fortuna. Su nombre se convirtió en una advertencia, un sinónimo de traición y avaricia. La justicia, fría y precisa, no solo la había expulsado de la mansión, sino de la vida que creía merecer. En el silencio que siguió a la tormenta, Mateo se acercó a Alina,
sus ojos reflejando un arrepentimiento tan profundo que le partió el alma. «Perdóname», susurró su voz rota. «Estuve ciego, atrapado en mi propio cinismo, y no vi la luz que tenías frente a mí. Me salvaste, Alina, de más formas de las que imaginas. Te amo». Alina le tomó la mano. Sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de una emoción abrumadora. «Yo también te amo, Mateo», respondió con firmeza. «Pero no quiero ser salvada. Quiero estar a tu lado como tu igual». Con una nueva determinación, le dijo que terminaría sus estudios de enfermería. Su amor no sería un cuento de hadas de rescate, sino una alianza de dos corazones completos. Un año después, los jardines de la mansión Balbuena no eran escenario de intrigas, sino de la más pura celebración del amor. Bajo un arco de jazmines blancos, Mateo y Alina se dieron el «sí, quiero». No fue una boda ostentosa para las revistas, sino una ceremonia íntima, rodeados de las pocas personas que realmente importaban. Alina, con su título de enfermera recién obtenido, brillaba con una confianza que no provenía de las joyas, sino de sus propios logros. Isadora los miraba desde la primera fila, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, viendo cómo la jaula de oro de su hijo se había transformado en un verdadero hogar. Sus votos no hablaron de fortunas, sino de lealtad, respeto y la promesa de nunca más dejar que la oscuridad apagara su luz. Su unión fue mucho más que un matrimonio. Fue el nacimiento de una nueva era. Mateo, inspirado por la compasión de su esposa, redefinió el propósito de Balbuena Global Holdings, creando la Fundación Soler Balbuena, dirigida por la propia Alina. Juntos, canalizaron su inmensa fortuna para construir clínicas, ofrecer becas y apoyar a las comunidades más vulnerables de Miami. La mansión, antes silenciosa, ahora resonaba con las risas de su pequeño hijo, un niño que crecería sabiendo que el verdadero valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que da. Su historia de amor no solo los salvó a ellos, sino que se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que un corazón puro puede, en efecto, cambiar el mundo. La jornada de Mateo y Alina prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades y las vueltas del destino que demuestran que un solo acto de bondad puede reescribir la más triste de las historias. La historia de Mateo y Alina se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos más exclusivos de Miami, un recordatorio de que el verdadero poder no reside en la riqueza, sino en la autenticidad del corazón. La mansión Balbuena, antes un mausoleo de mármol y silencio, se transformó en un hogar vibrante, donde el eco de las risas de sus dos hijos reemplazó el peso de la soledad. Mateo, el hombre que una vez fue un prisionero de su propio imperio, encontró la libertad no en sus millones, sino en los brazos de la mujer que le enseñó a sentir de nuevo. Alina, por su parte, nunca perdió la humildad que la definió, demostrando que la bondad es una fuerza capaz de derribar los muros más altos. Juntos no solo construyeron una familia, sino que reescribieron el legado de los Balbuena. La Fundación Soler Balbuena se convirtió en un faro de esperanza, llevando salud y educación a los mismos barrios de donde Alina había surgido. Su amor no fue un final feliz, sino un comienzo continuo, una promesa renovada cada día al ver el impacto de sus acciones. Ya no eran dos mundos opuestos, sino un solo universo de compasión y propósito. Porque el destino a veces se disfraza de un encuentro casual en un parque, demostrando que el mayor tesoro no se encuentra en las bóvedas de un banco,
sino en la pureza de un corazón que da sin esperar nada a cambio y que cambia el mundo. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en la verdad y la valentía, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia tocó tu alma, comparte este video para que más personas crean en lo imposible y en el poder de un simple acto de bondad. Toca el botón de me gusta si tú también crees en las segundas oportunidades y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las vueltas del destino que demuestran que, al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino a casa.